¿Cuál y tonal? Bueno, pues seguimos con grade, los que vieron la práctica anterior, estamos en la maestría de Ciencias Médicas de la UNAM, ¿no? Carelli, Paloma, Graciela y David están listos para dar la plática. El resumen sería que grade, si quieres vamos a ir adelantando las diapositivas, bueno, que grade es una forma de ponerle orden nada más, solo es una forma de ponerle orden a la metodología. En general es metodología que tiene que ver con procesos de causalidad y pues es como el avance, el upgrade del fenómeno que pudiera llamarse o que pudiera ser el upgrade de lo que le llamaban medicina basada en evidencia en los ochentas, ¿no? Entonces ha ido evolucionando, hay múltiples circunstancias, hay guías, lo utiliza el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, identifica y perfecciona las cosas, ¿no? Eso fue lo que vimos la vez anterior, ¿no? Ay, claro, el antiquísimo Guideline Clearing Houses. Ay, qué épocas. Que eran estas guidelines que eran de este tamaño, Paloma, ¿no? Entonces te chutabas que la guía de otitis media, Graciela, era una guía de este tamaño para decir no le des antibióticos a los niños, ¿no? Entonces tenía que progresar todo esto, y entonces surge este fenómeno que se convirtió en Agri, y después esta parte que se convirtió ya como tal en la siguiente diapositiva, que son las guías el esquema GRADE, ¿no? Y es lo que hemos visto desde el inicio de las clases, que es la palabra pico, la creación de revisiones sistemáticas de la literatura, ¿no? Hacer todos los pasos, para poder evaluar tanto hacia arriba como hacia abajo, no dejarnos guiar con que la calidad solamente es porque tienen ensayos clínicos, sino también es porque es un proceso porque también las cortes y los estudios fase 4 son estudios que nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí podríamos seguirle, ¿no? La que sigue. Y aquí está Gordon Gallet como tal, ¿no? Allí ya hicimos el proceso, ya veíamos los beneficios, los daños y los costos que lo habíamos platicado la vez anterior, y, y, y los resultados en salud. Esta, para mí, esta es la parte más importante. Para mí ¿qué es lo que quiero atacar? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuál es el problema clínico al que yo me estoy enfrentando? ¿De qué se trata? Y entonces ellos tienen una tabla que publicaron en el Journal of Clinical Epidemiology, que es esta tabla que está aquí al lado. ¡Mua! ¿No? Esta es una cosa impresionante del Journal of Clinical Epidemiology. Si no han leído este artículo, vayan a leerlo, no tiene desperdicio. Ese salió en el 2011, justo cuando nosotros estábamos platicando. Nosotros en México creamos en ese mismo año, en el 2011, una serie de artículos que intentaban hablar sobre la epidemiología clínica vista del modo clínico. Entonces, va de la mano, nos ganaron por un día. Esta publicación nos ganó exactamente por un día, lo cual me pone muy contento. Pero aquí fue donde nos quedamos la vez anterior. La vez anterior platicábamos sobre cómo hay decisiones críticas, importantes y de baja importancia. Y ya poníamos ejemplos. No sé si hasta aquí haya preguntas. ¿Cómo ves, Graciela? ¿Te acuerdas de todo esto que vimos? Sí, doctor. Sí, sí, me acuerdo Muy, de todo esto que vimos. muy bien. Y entonces, hasta aquí no había problema, ¿verdad? Sí, Yo tengo una Kareli. pregunta con respecto a que, por ejemplo, cuando ponemos obviamente las de baja importancia, ahí no tenemos dudas con tal vez las críticas, pero sí con respecto a las de baja importancia en cuanto a, mencionaba que el grade, a pesar de que tiene una sección en la cual de considerar el punto de vista de los pacientes, generalmente pues a veces no, la parte de los expertos o la parte de los que están en la creación pues no hay como todavía las sesiones con respecto a la gente, con respecto al paciente, sobre ese tipo, ¿no? El orden de, o sea, con respecto a lo crítico lo entiendo, ¿no? O sea, parte de eso, pues la muerte, la calidad de vida en sí en general, pero este tipo de cosas, ¿cómo cree que a la larga, a futuro, o sea, esto se pueda mejorar? O incluso ya localizándolo, o sea, hacerlo más regional, o sea, ¿cómo cree que esto a lo mejor migre o la perspectiva del futuro? No sé, pues sería esa mi duda en este aspecto para mejorar con respecto a lo que estamos haciendo. Qué buena pregunta, ¿eh? Lo que está intentando hacer esta graduación, este escenario,
es, uno, entender que los subrogados no son el desenlace final. Un subrogado no es el desenlace final, y eso yo creo que es un punto muy importante. El segundo punto que es muy importante es que tenemos que tener un lenguaje. Y entonces el lenguaje y la gramática que yo puedo tener como médico es que yo puedo poner este escenario y ponerlo con mis colegas. Cuando se hacen los programas que les llaman ahora los PAES, estos programas lo que haces es que reúnes una serie de expertos y antes se hacían panes Delphi en donde la gente votaba por, "Oh, yo creo que sí debería de darle o yo creo que no", pero ahora se puede definir porque lo que queremos es no tener esta actitud paternalista de dale o no dale, sino lo que quisiéramos es un escenario estricto en donde tenemos muy claro cuáles son los desenlaces de una revisión sistemática, ¿sí? Entonces, yo creo que el futuro de esto es que va a haber más desenlaces, pero que tenemos que tener la claridad. ¿Por qué? Porque también importa cómo llegar a la mejoría de la atención de los pacientes, ¿sí? O sea, ¿cómo le va a ir a estos sujetos? Esto es una cosa así muy, muy importante. Entonces, pero qué buena pregunta. Sigamos adelante a la siguiente diapositiva. Doctor, perdón, es que ahora ya me surgió mi otra. Entonces, los subrogados no serían, em, o sea, no, específicamente no serían igual que lo que estamos platicando del indirectness, ¿verdad? No Sí, sí, sí. necesariamente. ¿O sí? Sí, 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 Ah, sí. ok. Ese es indirectness, ¿no? A ver, regresemos otra vez. Regresemos otra Ah, vez. entonces, los subrogados serían, se refieren entonces al indirectness. Así es. Ah, Entonces, por ejemplo, yo tengo un estudio. Voy a pensar en el estudio clásico. El estudio clásico que tengo es un ensayo clínico, ¿no? De pacientes que tienen osteoporosis, ¿sí? Tengo pacientes con osteoporosis y a estos pacientes les pongo algún medicamento. Voy a pensar que les voy a poner vitamina D, ¿sí? ¿Cuál sería la decisión crítica para yo dar vitamina D o no dar vitamina D? Entonces es un ensayo clínico. Aquí tengo vitamina D y acá tengo placebo de vitamina D. ¿Cuál sería mi desenlace crítico para la toma de decisiones en este caso? Crítico para decidir si le doy o no le doy. Fracturas. Claro, podría ser fracturas. Ese es totalmente crítico, ¿sí? Ese sería, pero sería un 7, ¿ok? Fracturas es crítico, sin duda. Quiero prevenir fracturas, ¿sí? ¿Qué otro factor tendría? ¿Qué mortalidad otro por desenlace? caída. ¿Eh? Mortalidad por caída. Mortalidad, claro. O sea, se fractura el paciente y eso ocasiona que quede postrado y ocasiona que muera, ¿sí? Y yo quiero evitar mortalidad, que fue lo mismo que vimos con cáncer de mama. Con cáncer de mama lo que veíamos era, no sirve de nada detectar el cáncer si yo no lo puedo tratar a tiempo, si yo no puedo hacer el tratamiento y eso me conlleva a disminuir la mortalidad. Pero si yo tengo aquí un desenlace al cual le llamamos desenlace intermedio, ¿no? Es decir, si yo mido, por ejemplo, no mido ni fracturas ni mortalidad, sino que mido un paso antes de esto, y este pasito antes pudiera ser densidad mineral ósea, podría ser total de calcio, ¿sí? ¿Sí? Él, ya sabes, la reumatóloga que no ha leído nada, ¿no? Entonces la reumatóloga Adriana Lobato dice, ay, pues yo leí que la vitamina D incrementa la densidad mineral ósea, pero ese es indirectness. Es decir, puede ser que sí, la densidad mineral ósea disminuya la fractura, porque hay otro estudio, tenemos, ese estudio no lo mide, pero hay otro estudio que sí mide que la baja densidad mineral ósea sí produce fracturas y sí se asocia con mortalidad. Sí, pero puede ser que ese estudio sea un estudio retrospectivo y que haya agarrado solamente a los fracturados. Entonces, eso es indirectness. Indirectness quiere decir que no, el estudio no tenemos la evidencia de que la vitamina D disminuya la mortalidad y las fracturas, pero sí tengo evidencia que incrementa la densidad mineral ósea. Y sí tengo evidencia que también estimula los osteoclastos o los osteoblastos para la creación de hueso firme. ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí, Y aquí yo doctor. tendría que tomar en cuenta algunos otros efectos adversos. Por ejemplo, los efectos adversos de algunos medicamentos pudiera ser de la vitamina D, pudiera ser fibrilación auricular, por ejemplo. Que no es cierto, ¿eh? Esto no es cierto, pero sí de algunos otros medicamentos, ¿no, Adri? Tú sabes un poquito más de eso, de medicamentos que se utilizan, resendronato y algún otro más, que lo que provocan son fibrilación auricular. Y entonces eso me ayudaría a cotejar. Entonces, indirectness es aquella persona que te dice, yo estoy mandando mastografías porque quiero detectar a tiempo una lesión y entonces digo, porque detectar a tiempo me lleva a disminuir la mortalidad, ¿ok? Entonces, no lo estoy diciendo directamente, sino es indirectamente. Eso es indirectness. Gracias. Gracias. ¿Sí, Adri? Doctor, yo tengo una duda. Entonces, ¿se podría considerar como que indirectness es cuando usamos sustitutos en lugar del desenlace? Claro, claro. Ok. Entonces, vamos a pensar otro ejemplo de reuma, factor Pues, reumatoide. Entonces, mido factor reumatoide, pero no mido cómo se está moviendo el paciente. sí, claro. No No mido dolor. necesariamente por el factor Claro, reumatoide, el paciente tiene claro. artritis reumatoide. Puede ser que disminuya el factor reumatoide, pero el paciente Sí, claro. claro, sigue con dolor. ¿Sí se entiende? Otro ejemplo, Carely, de Carely de medicina interna, digo, de intensivista. Sí, también de medicina interna puede ser. En el caso podría ser úlceras, infección, Ujú. mortalidad o Sí, desnutrición, o sea, úlceras, desnutrición, ajá, que puede tener efecto en la mortalidad del paciente. ajá, ok. Ahí te va otro muy bueno. Tengo un paciente que tiene oliguria, ¿no? Que Mm, está chocado. Y entonces yo digo, ay, le voy a poner albúmina, porque albúmina es mejor que solución salina. Y el mm, paciente orina más rápido o tiene más uresis, ujú, pero eso no significa que no se muera. claro, ¿Sí? 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 cómodo. Sí, 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 sí. Entonces tengo muchos subrogados. Ay, está orinando, significa que está bien. Yo tengo que ver qué otros apartados tiene, ¿sí? Como el lactato que utilizamos muchas veces como bioquímico en estado de shock. Procalcitonina, lactato, este, proteína C reactiva, ¿sí? Ujú, Que me ok. están dando marcadores, pero que no necesariamente tienen que hablar con cómo está el paciente, ¿sí? O la saturación venosa de oxígeno para ver gasto cardíaco tentativamente y esto de lo que Así nos va. es, Ok. así es. Y yo lo que quiero ver es que no se mueran, ¿sí? Ujú, Eso es indirectness. ¿Sí queda? ok. Sí. Bravo, pues vamos a lo que sigue. Bueno, acá en esta lámina lo más importante es que estos son los resultados que pueden tomarse en consideración o los resultados clasificados previa revisión de la literatura. Claro. Cuando se hace una revisión sistemática, se hace una reevaluación de los resultados sensibles para el paciente y posteriormente en un tercer paso se pueden reestructurar y evaluar la jerarquía entre el balance del beneficio y los efectos adversos de acuerdo a la intervención que se vaya a realizar o la que se está evaluando bajo la pregunta estructurada como pico. En la siguiente Kareli tiene una llamada. diapositiva, Kareli tiene la mano levantada. Kareli. I'm No, y la sorry. pregunta, ahorita que puso lo de los niveles y la jerarquía, ¿cuántos prudentemente podríamos considerarlo como pivote de críticos y pivotes de igual de los de intermedios? O sea, ¿cuánto es lo mínimo? Uno, dos, para poder seguir ordenando la jerarquía, ¿no? O sea, porque igual podemos poner varios con respecto a ahorita como dijo, ¿no? ¿Qué tipo de parámetros críticos son, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, son tres, tres, tres. Pero algunas patologías, pues sí van a tener pie a que tenga más o menos. ¿Cuánto podríamos? Obviamente también, como habíamos usted comentado, depende igual de las decisiones de cada uno de los pacientes. Entonces, si vamos a ver y vamos a abrir esa posibilidad de cuáles en el orden van a estar, ¿cuánto cree que es prudente considerar un número, ¿no? O no existe? Sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que no existe Ok, y que depende de cada patología, ya, ¿no? Regresemos, por ejemplo, a diabetes. ok. Estamos pensando diabetes y metformina. Metformina sí da flatulencia, sí da diarrea, ¿no? Y entonces, y puedes pensar que también tenga un indirectness con disminución de peso o disminución de resistencia a la insulina o disminución de hemoglobina glucosilada.
y mi variable de desenlace sería muerte, o insuficiencia renal, o insuficiencia cardíaca, o pie diabético. Entonces yo creo que depende de la enfermedad y depende de los investigadores, de lo que se pongan de acuerdo en el panel anterior. De hecho, la literatura menciona, bueno, en este artículo menciona que lo ideal es tener de 7 a 9 y poderlos jerarquizar previa revisión y posterior revisión y hacer la reevaluación de los desenlaces principales que serían estos. Posteriormente se pueden catalogar los resultados intermedios y subrogados, que es lo que hemos estado platicando en estos minutos, que a menudo los intermedios y los subrogados son compatibles con variables fisiológicas, resultado de pruebas u otras medidas que no clasifican como resultados de salud por sí mismos, como es lo que estábamos diciendo, el lactato, la procalcitonina, etc. El intermedio es un efecto que conduce al resultado, mientras que el sustituto es un efecto que es equivalente a un resultado de salud. Por ejemplo, yo estoy usando para mi protocolo de investigación solo subrogados, solo biomarcadores subrogados de un determinado estado de salud, que en este caso para mi protocolo de investigación es EPOC. Entonces, esto funciona para predecir y para responder a la pregunta de investigación finalmente. Y lo esquematizamos en esta diapositiva o en esta lámina, en la cual, como ustedes pueden ver, este es un artículo de la misma serie de Gray, como viene catalogada abajo, pero creo que es el número 22. Entonces, ellos acá lo que hacen es someter a las personas que están en riesgo a un escrutinio, llámese, por ejemplo, Papa Nicolau, en este caso el artículo habla sobre Papa Nicolau, y la detección oportuna de papilomavirus. Sin embargo, el paciente puede tener algunos efectos adversos o en su llegada al tratamiento o al resultado de desenlace, que puede ser morbilidad o mortalidad por cáncer cervicouterino, pueden existir resultados intermedios derivados del primer tratamiento. Como lo puede señalar acá en el número 4, el paciente es intervenido después de la detección temprana y aquí aparece un intermedio, un resultado intermedio, que puede ser en este caso no se le pueden hacer un cono y la paciente a su resultado intermedio puede hacer una resolución adecuada o resolución o resultado después de una histerectomía. Entonces, esto puede estar asociado al resultado final que nosotros estemos buscando, pero no per se por esto quiere decir que el resultado es el final o el que estamos buscando. A esto se refiere el resultado intermedio. Es interesantísimo esto, porque hay muchas veces que uno como médico, estimada Tania Ortega, y a la hora que ya está dando el diagnóstico, también estás cambiando la historia natural de la enfermedad. Eh, o voy a poner otro ejemplo. Cuando estamos delante de un paciente, muchas veces solamente tenemos una sola oportunidad de atinarle. Ejemplo, llega una persona que tiene una rinofaringitis, ¿no? Incluso va con el otorrino y tiene otitis media, y el otorrino decide darle antibiótico. Esta decisión de darle antibiótico puede cambiar o no el efecto final, ¿no? Que sería una complicación de otitis media, ¿sí? Pero si no hago la comparación, si no voy a buscar, que no quiero desenlaces intermedios, como sería quitar el dolor sería un desenlace intermedio. Entonces, si alejo eso de mi mente, entonces me iría con la finta de que los antibióticos sí mejoran al paciente. Cuando se hizo el estudio de otitis media, en el estudio de otitis media se encontró que dar antibiótico disminuía el dolor de los pacientes. Entonces la gente dijo, bueno, pues sí, pues dale antibiótico para que se le quite el dolor. Pero en el ensayo clínico a los pacientes no les pusieron analgésico. Entonces lo que se dice ahora es, lo que hay que hacer es darle el analgésico para quitarle el dolor, porque lo que yo quiero es dirigir mi tratamiento. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Sí, Entonces, hay que tener muy abiertos los ojos, Tania, para poder decir qué es lo que quiero, cuál es mi desenlace, ¿no? Entonces, el desenlace real sería el número 1. El screening disminuye la mortalidad o son otras cosas las que disminuyen la mortalidad, ¿sí? Son muchas otras cosas que disminuyen la mortalidad. ¿Queda claro aquí esta diapositiva? La número 22. Wow.
Sí, son como 33 números de Sí, grade, qué cosa. está bastante extenso. Bueno, y durante el proceso, para poder responder a nuestra pregunta de investigación, pues tenemos que evaluar la calidad de la evidencia. En GRADE le dan un peso muy importante al ensayo clínico aleatorizado, muy importante, y son a quienes les dan la mayor calidad de la evidencia y la menor calidad se basa en los estudios o se los otorga a los estudios que tienen, que son de tipo observacional. Sin embargo, pueden respaldar las estimaciones que buscamos de los efectos de la intervención. Así, de esta forma, hay 5 factores que pueden disminuir la calidad de la evidencia y 2 factores que la aumentan. Como ustedes pueden ver en este esquema, que son los criterios que usa GRADE para evaluar la calidad de la evidencia. Los dos son en el diseño del estudio, tenemos al ensayo clínico autorizado y los estudios observacionales. Para evaluar, realmente me voy a ir al último, que yo creo que es el que, no, es el que si es de baja calidad o si es de alta calidad, son el riesgo de sesgo en el estudio, la inconsistencia, indirectness, que es lo que hemos estado hablando, la imprecisión de los resultados, porque finalmente GRADE está muy enfocada en los resultados, eso es muy básico, y el sesgo de publicación, que en algún momento dado lo estuvimos platicando. De acuerdo a esto, se evalúa la fortaleza del estudio o la fortaleza de la evidencia científica que ellos están evaluando para esa pregunta en específico y para ese resultado que estamos buscando específicamente. Son de alta calidad si el efecto es grande, si la dosis o la respuesta a la evidencia tiene una evidencia importante y si es plausible. Y otro efecto muy importante que menciona este documento es si es extrapolable o tiene esta validación externa que buscamos en nuestra población. Eso también ¿Cómo es se muy obtiene importante para evaluar. cómo se obtiene esa validación externa, Adriana Lobato? La extrapolación válida, pues No, es la pues saber, extrapolación externa. pues es saber si los resultados son aplicables o se Claro, pueden generalizar a otras sí se puede poblaciones. generalizar en otras poblaciones. ¿Y cómo lo mides? ¿Ok? ¿Cómo se mide? Mm, Se mide con esto, mira, con la inconsistencia, que esto sería que tenga una i cuadrada derivado o sea, la i cuadrada de un metaanálisis es la que te va a dar la inconsistencia de los datos. Y una vez que tienes eso, tienes el siguiente punto. Tienes que evaluar si esto es preciso o impreciso. ¿Lo ubicas? ¿Entiendes qué es esto de preciso y impreciso? Indirectness ya lo tenemos. Los sesgos todavía no los tenemos, todavía no los estudiamos. Pero esto ya lo hicimos. Pero precisión e imprecisión, no sé si ya lo vimos. Y cuadrada no lo hemos visto tampoco, creo, ¿verdad? Y sesgo de publicación. Pues El lo sesgo de hemos publicación. mencionado, pero sesgo de publicación lo mencionamos cuando comentamos que los documentos o la literatura no es publicado porque tiene resultados negativos. ¿Y cómo se mide? ¿Utilizando qué gráfico? el gráfico de embudo. Claro, utilizando el gráfico que se llama funnel plot, Plot, ¿no? plot. Forest plot. Ajá. Funnel plot. Ajá. Ah, Túnel. ok. ¿Sí? El gráfico que se utiliza es funnel plot. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? En la clase vamos a seguir viendo cómo vamos a hacer lo de los sesgos, ¿no? Vamos a ver cómo se mide la imprecisión, preciso, impreciso, cuándo digo que es preciso, cuándo digo que es impreciso, cuándo digo que tiene tendencia, y vamos a ver la i cuadrada, ¿ok? ¿Cómo dijo de la I cuadrada? Dijo inconsistencia de los datos I cuadrada. Ajá. Dijo algo Ajá. más que no logré. Inconsistencia de los datos y cuadrada, Ajá. ¿sí? Y esto había dicho que Si después de pasa eso, del 50%, a más del 50. 50%, decimos
Úchale, Más, mano. Está bien inconsistente, más ¿sí? decimos que es inconsistente. ¿No? Y después tenemos otro más que es precisión, imprecisión. Y precisión, imprecisión es leyendo el forest plot y viendo los intervalos de confianza del 95%. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver aquí. Ok. Y Esto es este, con un confianza. forest Ok. plot. Le puse forest porque soy un igualadote, pero, Ok. es con F mayúscula. Ujú. ¿Sí? Forest plot es para imprecisión, Imprecisión. imprecisión, y forest plot para sesgo de publicación. Imprecisión. Y el phone plot ¿Sesgo de publicación? es. Sí, Ok. Ok. Sesgos de- Ok. bien. Me equivoqué, espérame. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Aún no sabemos qué es, pero vamos a ir analizando poco a poco. Sí, ¿Sale? doctor. Muy bien. No sé si quieran Digamos. compartir algo más. Em, en el proceso, la búsqueda sistemática, como bien mencionaba, está básicamente enfocada en el resultado de la pregunta pico. Y los estudios que son elegibles para generar una mejor estimación del efecto generalmente está basada en la importancia que tiene para el paciente, eso sensible que es para el paciente, y un índice de incertidumbre que generalmente es un intervalo de confianza. Por eso es que siempre se tiene que reportar el intervalo de confianza. Bravo. Y esa clase ya la vimos. Ya vimos la clase de intervalos de confianza del 95, ¿cierto? Cierto. Entonces tenemos que saber qué es un intervalo de confianza del 95% y ya hicimos unos ejercicios, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por eso aquí vamos a ponerle una definición y les voy a preguntar qué es un intervalo de confianza del 95. ¿Cómo lo podrías definir, Adri Lobato? El que, pues, el intervalo de confianza es como el valor de la media y el del 95% asegura que la mayor parte de mi muestra está dentro de ese grupo. No, no lo puedes definir así. Mal definición. Paloma. Perdón, tú has hablado mucho, Graciela. Es cuando se repite, por ejemplo, que si repitiéramos 100 veces nuestro, No, pésimo. ah, Tienes que leer intervalo de confianza del 95. Kareli, Es un rango un mínimo y, rango. mínimo y máximo donde se encuentra el 95% de nuestra población. No, pésimo. No, no, no. Sí, David, tu última resultado. oportunidad. Última oportunidad. David, tienes la mano levantada. Quiere decir que si repetimos el estudio 100 veces, No, el no, 95% no, de no, las veces va no. a salir igual. No, 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 me quiero morir, no. No, no, no. No, no, no. Tarea, ver el video de intervalo de confianza del 95% del doctor Rivas. Y para la próxima clase nos van a dar la definición de qué es un intervalo de confianza del 95%. Y la próxima vez que vuelvan a decir eso, vuelvan a decir lo que estaba diciendo David. No, si repito el experimento 100 veces, 95% me va a salir ahí. Eso quiere decir que todavía no comprenden todavía muy bien desde el punto de vista clínico cómo funciona esto. Entonces, esto tiene que ver con el pronóstico de los pacientes. Tiene que ver prácticamente con cómo se mide, ¿ok? Entonces, dejamos de tarea el intervalo de confianza del 95, siendo que es algo muy importante, ¿sí? Y es, ¿qué tanto se mueve el efecto medio dado por el tamaño de la muestra y dado por el azar? ¿Sí? ¿Qué tanto se mueve la media dado por el azar y el tamaño de la muestra? Ah, y les quiero presentar a nuestra estudiante de doctorado, Evelyn Estrada, que está también interesada aquí en platicar con nosotros. Gracias por unirte, Evi. Evi, Hola, muchas buenas tardes. buenas tardes. Muy ¿Qué bien. tal? Buenas Entonces, tardes, doctora. tarea, tienen que saberse el intervalo de confianza del 95 como si fueran, así como saberse el Padre Nuestro, ¿no?
Y la próxima vez que alguien diga, es repetir 100 veces, no, es donde cae el 95% de la población, entonces Carl Pearson se vuelve a morir otra vez, porque eso es varianza. Eso no es intervalo de confianza de 95. Pero vean el video, ¿ok? Si quieren al rato se los mandamos. Eve, ¿me puedes ayudar si quieres mandándolo al grupo? Si me mandas, si encuentras el video, me lo mandas y yo se los reenvío y te uno al grupo de ellos. ¿Te parece bien? Creo que por ahí tengo un video de intervalo de confianza 95 en mi canal de YouTube. Sí, lo busco. Sí, gracias. Muy bien, pero bueno, sigamos adelante. Ok, bueno, pues ya el proceso final consiste en recopilar toda la evidencia que hemos leído, que hemos calificado y al cual hemos dado la estructura de calidad que ya previamente vimos en dos tablas. Este informe de evidencia se resume en un perfil de evidencia que es diferente al resumen de los hallazgos. La primera tabla habla de un juicio explícito de cada factor que determina la calidad de la evidencia para cada resultado. Y el resumen, que se llama Summary of Findings Table, que son las tablas SOFs, evalúan la calidad de la evidencia para cada resultado, pero no el juicio detallado de los que se basa la evaluación. De hecho, el artículo menciona que el perfil de la evidencia es evaluado por un grupo diferente a quienes evalúan las tablas SOF. Entonces, son personas total y absolutamente diferentes. Sin embargo, el mayor valor se le establece al juicio y a la calidad de la evidencia a través del intervalo de confianza o de los evaluadores o los estimadores que hemos estado platicando y evaluando. Ok, entonces tenemos que sacar la información para ver cuál es la información que tiene, cuáles son los sesgos y después ver cuáles fueron los hallazgos, pero por separado, ¿sí? Eso es Sí. grade. Grade es dejar las cosas muy claras, es desmenuzar los artículos. Ujú. Creo que aquí puse una presentación previa porque una de mis compañeras puso aquí una tablita, creo que fue Areli, no, o Adri, no recuerdo. Bueno, eh, puede que durante nuestra revisión sea necesaria más de una sola, bueno, para complementar una pregunta o para resolver una pregunta de investigación puede ser necesaria más de una revisión sistemática, solo para generar una sola recomendación. Y el resumen, Esto métanselo en la cabeza. Cuando estamos viendo guías de práctica clínica, cada una de las preguntas pico, tiene que tener su revisión sistemática. Puede ser que ya esté escrita, que alguien ya haya escrito la revisión sistemática. Si eso ya pasa, dices, ay, gracias, Dios mío. No, ya no tengo que hacer la revisión sistemática. Pero si no está hecha la revisión sistemática, ¿qué creen? Que les toca a ustedes hacerla. ¿Ven ustedes la dificultad que esto puede tener? ¿Sí? ¿Ven ustedes que eso puede, la dificultad a qué nos puede llegar todo esto? Hacer una guía de práctica clínica definitivamente no es ni será algo fácil o sencillo de hacer. ¿Sí? Seguimos adelante, bravo, bravo por este diapositiva. y bueno, se complican todavía más las cosas porque se puede tener u obtener más de una tabla para una sola revisión sistemática, una sola tabla soft para una sola revisión sistemática. Entonces, la evaluación de la revisión sistemática tiene que ser exhaustiva y tiene que resumir adecuadamente cada resultado importante para el paciente. Eso es muy importante, el resumen para los pacientes. Y en este proceso, Gray se establece solamente en dos pasos, por así decirlo, que es después de la definición de las preguntas de investigación hasta la dirección de la fortaleza de la recomendación. Este es el proceso donde se establece grade o es el intermedio donde se encuentra grade antes de que se haga una guía propiamente dicha, porque la guía propiamente dicha después de grade es todavía aún más exhaustiva y es todavía aún mayor y más larga. Entonces, como Aquí, ven, esa es una de las razones
esa es una de las razones por las cuales cuando se tienen estos documentos de guías de práctica clínica terminan siendo un bonche de este tamaño, ¿no? Porque tienen todas las tablas, tienen todas las recomendaciones. Por eso es que se ha intentado bajar la información, ¿no? Bajar esa información e intentar aterrizarla en cosas más prácticas, como por ejemplo esto que platicábamos de la otitis media, ¿no? Ujú. En niños, la palabra pico, en niños, la intervención con antibióticos no es mejor. Y esta es la información y este es el grado de evidencia. Y entonces Ujú. eso permite que nosotros podamos generar programas y nos permite que podamos generar cosas más tangibles y más fáciles de digerir. Entonces, cuando nos dan una guía de práctica clínica que no es de este bonche, casi nos reímos, porque vean todos los procesos, ¿sí? Sí, sí. Ujú. Entonces, y cómo cada una o sea, la guía de práctica clínica que trae solamente una revisión general y no trae Ujú. una revisión sistemática para cada uno de los lugares, dices, híjole, esto no es una guía de práctica clínica. Sí, 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 sí. Aunque no significa que sea malo, porque tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? son estas, que no se han desarrollado preguntas para el riesgo pronóstico, que puede tener estas Eso no lo afirmaciones entiendo. paternalistas, que no hay como, eh, no hay guías que respondan a las preguntas basadas en riesgo o pronóstico para el paciente. Claro, 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 pero yo disiento de eso porque la herramienta de Grade sí puede ser utilizada sin duda para otras preguntas. Entonces, nosotros sí podríamos decir, podríamos poner, por ejemplo, al tabaco como, como una parte de riesgo, ¿no? O sea, no solo los medicamentos o no solo Mm. puede ser utilizados, pero sí, sí tiene razón. Ok. Después, ¿qué Y es eso de afirmaciones paternalistas? Evelyn Estrada, ¿qué significa una afirmación paternalista? Em, no, no sé, no tengo claro Ajá. la respuesta. David, ¿qué significa ser paternalista como médico? ¿Qué te dice? ¿Qué ejemplo tienes? Sí, Graciela, saber. Y con ejemplo clínico. Sí, o sea, de que no se deben de imponer las opiniones o las decisiones, o sea, que no se les debe decir, tienes que hacer esto, debes de hacer esto, sino que aquí la importancia es que RATE simplemente son recomendaciones para hacer una decisión conjunta, en donde estamos involucrando también al paciente y todo su contexto. Una guía de práctica clínica no dice, tú lo debes de hacer, ¿sí? Ah, Se debe de hacer eso. Sino lo que se tiene que hacer es, esta es la evidencia. Estos son los pros, estos son los contras. Y como dijo Juan Gabriel, ¿no? Ahí tú sabes qué se debe hacer. El paternalista es aquel que le dice, hazte la mastografía porque si no te vas a morir, ¿eh? Vete a hacer. Yo que tú me la hacía. ¿Sí me explicó? Sino, la forma no paternalista sería, mira, estos son los riesgos y estos son los beneficios. Yo no te puedo decir que, finalmente a veces los pacientes terminan diciendo, Graciela, terminan diciéndote estas palabras, ay, doctor, ¿y usted qué haría? ¿No? Ay, ¿y usted qué haría? Dígame, ¿usted se lo tomaba o no se lo tomaba? ¿No, Tania? Y entonces, pues termina uno diciéndole, ay, bueno, yo sí, tómesela, ¿no? Tómese el antibiótico. Sí, no sé si me explico, Palomita, no sé si tú tienes un ejemplo de esto de paternalista. pues aquí mencionaba mucho el documento en las afirmaciones paternalistas, cuando tratamos de tomar en conjunto una decisión con el paciente y el paciente hace lo que el médico dice porque tiene más confianza sobre el médico. Sin embargo, el médico con baja evidencia o que no ha leído total y absolutamente la guía puede tomar una decisión que no esté basada en las recomendaciones de las guías. Eso es como algo muy, muy común y algo que yo veo como todos los días es, por ejemplo, em, piden, no sé, yo soy radióloga, recuerden. Ujú. Sin embargo, hay una guía para el diagnóstico y seguimiento, por ejemplo, de neumonías complicadas.
Entonces, en la guía menciona que se debe realizar tomografía cuando se requiera hacer diagnóstico diferencial con una masa que esté abscedada, por ejemplo, o cuando estamos sospechando algo, un proceso más avanzado. Entonces, acá se ha solicitado tomografías semanales para darle seguimiento al absceso. Entonces, de pronto eso cae mucho en la decisión paternalista de si el paciente realmente lo requiere o no lo requiere. Y es casi, casi como el, ay, pobrecito, no vaya a ser, ¿no? Y yo soy tu papá Exacto. y tú eres tonto y no puedes decidirlo por ti mismo, ¿no? Tenemos aquí a Tania, que levantó la mano, Kareli, antes de ti, a ver si quiere participar. Sí, es que era eso que lo que comentaba, que tal vez una decisión paternalista y nosotros lo hemos vivido también también soy de radiología, entonces que luego nos dicen que como parte del protocolo, lo ideal sería como criterio de buena práctica tomar una tomografía en los APEX cuando tienen como para comprobar y aquí ya es parte de pues de nuestros protocolos que siempre para que metan a una apendicitis a cirugía les hacen tomografía, así tenga un Alvarado de 8, 9, entonces pues sí, sería esa como una parte. Y cuando Sí, tú les dices, oye, pero si tu clínica pues es de Apex, ellos tienes leucos y demás, y te dicen, sí, pero dice que el estándar, el gol estándar sería una tomo. Les quiero presentar a mis amigos. Bien, les quiero presentar, miren, nada más. Yo A creí que los ya que lo estaban trabajan, corriendo, aquí así trabajan, mira. que le estaban diciendo, ya vamos a No, cerrar, Doc. no somos los únicos locos, mira, hay más loquitos aquí. Hola. Loquitos del centro es Hola, la jefa, la de buenas la coordinación de noches. investigación en salud, Educación, la de educación, investigación y así. investigación, más loquitos de este lado. O sea, gente que hace investigación en la mañana, en la tarde, en la noche, come y respira, investigación, igual que ustedes a las 8 de la noche tomando clases. Sí, ¿Se sienten mejor? Sí, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. felicidades. Buenas Noches. noches, doctores. Pero creo que ya nos vamos. Pues, No, sí, nos vamos. ya nos vamos. Bueno, Yo me voy a ir a la oficina, si quieres ok. seguir. No, Ya no. Sí, lo vieron. oigan, bueno, entonces, ya nos vemos, Ya nos lo vemos. corrieron. Ya nos tenemos, ya me corrieron. Pero creo que avanzamos esto muy bien. La siguiente parte, La última diapositiva era esto, como estaba diciendo Palomita, de esta parte de la, cómo diría evitando la situación paternalista de cómo se debería reportar la recomendación para no caer en eso. Precisamente qué palabras, qué términos son los que deberíamos comentar. Así que y esta es una súper diapositiva, no, que tiene que ver con nuestra práctica clínica, ¿eh? Tiene que ajá. ver con cómo le hablamos a los pacientes, ¿no? Entonces, no podemos decir, les sirve, y fíjense que han hecho estudios en donde la pura cara de los pacientes, la pura cara del médico, ya le dice, entonces, le traen los resultados a la reumatóloga y la reumatóloga empieza a leer y le hace, ¿no? ¿Sí me explico? Y Ujú, entonces ya con una cara así, ya sé, y dice, ¿qué pasó, doctor? Pues no, nada, no se preocupe. Pues ya no se preocupe, pero ya alteraste. Entonces, esto también nos sirve. Las recomendaciones no son paternalistas, las recomendaciones no son indicaciones de tú, el de la izquierda, sino tiene que decir cuál es la evidencia, cuál es el fundamento, en qué casos sí, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuál es la magnitud del evento. Si nosotros no decimos cuál es la magnitud del evento, no ponemos los números para dar la magnitud, y luego todavía hay una cosa superior a eso. Lo que está superior a eso son los análisis económicos, porque los análisis económicos también le importan al paciente. Voy a poner un ejemplo. Cáncer de células pequeñas. El cáncer de células pequeñas, que es muy mortal, ¿no? Que es una enfermedad muy grave, hay medicamentos que efectivamente te van a aportar, vamos a decirlo, 3 meses de vida. Y la industria farmacéutica te dice, claro, por 3 meses de vida, ¿qué no darías tú por esos 3 meses de vida? ¿No? Y entonces el análisis económico tendría que decir, ¿a qué costo?
Porque hay personas que diríamos, yo no le entraría esos 3 meses de vida, ¿no? Yo no, yo prefiero no dejar mal a mi familia y ya despedirme como los grandes, ¿no? Sí, Adri Lobato. Ujú. Bueno, solo quería como agregar como lo que usted comentaba, que hay varios factores que van a afectar la fuerza de la recomendación, no nada más la calidad de la evidencia, sino también la incertidumbre sobre los efectos deseables y los efectos indeseables. Y también hablaba de los valores y las preferencias del paciente y pues también lo que usted decía, de los recursos económicos, como el uso racional de... Y todo eso en conjunto es lo que le va a dar como, lo que puede afectar la fuerza de una recomendación. Exacto. Pero además todo desglosado, o sea, no nada más hazlo, sino desglosado cómo está ese funcionamiento. ¿Sí? La que sigue. Sí, de hecho, respetando también los derechos de los pacientes, por eso se ha visto esta parte, ¿no? Entre la forma en que se da es para cuidar esta parte de, no es lo mismo la recomendación directa a que le presentes a los pacientes según su clasificación, es decir, beneficios y riesgos, cómo está la situación con respecto a la estimación en otros estudios, en qué población, porque lo contrario, pues cada valor ahora sí lo va a determinar el paciente. Es diferente cuando las perspectivas, las creencias y todo ya se unen con todo lo que nosotros ya le ofrecimos. Entonces, esa es la diferencia en que nosotros sí tenemos que estar conscientes de ofrecer estos dos puntos que se van, para que luego el paciente con sus valores, con sus creencias, incluso con la situación de vida que espere él, ya poder determinar, ahora sí, si el paciente decide qué tanto el costo, qué tanta situación se puede entrar. O sea, no hay un orden como tal mencionaba, pero sí es importante ver esa parte. Nosotros tenemos que cumplir con dar estos dos puntos, beneficios, riesgos y qué es lo que se dice en otros estudios y otras poblaciones, y ya el paciente, depende de cómo lo conciba, determinar qué. Y ahora sí, ya luego, como la parte usted económica que dice, entonces, no es que no sea importante, sino creo que hay que mantener ese orden, ¿no? Esta parte clínica con respecto al paciente y luego lo que hay en el situación. Y la forma que debemos reportarla en el caso de que tenga fuerza, lo más recomendable es que debe aparecer en la guía. Se recomienda tal cosa si la fuerza fue fuerte. Ahora bien, si es débil o es muy baja, entonces se sugiere. Entonces, cuando vemos los términos de sugiere es cuando la situación de evidencia es baja. Entonces, no hay que perder de vista eso cuando los leamos. Y cuando definitivamente hay situaciones en donde las intervenciones podrían ser o no, se dice favor o en contra. Es decir, no podemos decir, preferimos esta, no existe. Es en favor de con respecto a cierta situación y en contra de, dependiendo de qué. Creo que esa es la parte relevante de esto que estábamos comentando. Kareli, aquí fíjate que Carl Pearson hablaba muchísimo de la gramática de la ciencia. O sea, la gramática de la ciencia quiere decir que tenemos que buscar qué significan las palabras que decimos. Entonces, en una guía de práctica clínica es sumamente importante ver las palabras que se dicen. Me ha tocado que colegas míos me dicen, es que yo le doy porque la guía de práctica clínica dice que está a favor de tal cosa, ¿no? Entonces, sí, pero es que tienes que entender que no es que, ¿no? O sea, tienes que entender que depende de otras cosas y que es tu decisión clínica y la decisión del paciente la que va a predominar. Y entonces, en ese punto, ese es uno de los puntos más importantes de todo esto, porque ellos dicen que te van a meter al bote si no sigues la guía de práctica clínica, pero hay que ver qué es lo que dice, qué es lo que dice de recomendación fuerte o débil, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que nosotros como médicos aprendamos a leer esto, ¿sí? Okay. Sí. Bueno, aquí esta parte ya continuamos. Las tablas de evidencia y soft se resumen y se estructuran a través de Grade Pro. Grade Pro le voy a dar la palabra a Graciela porque Graciela fue que creo que estructuró esta parte. Gracias. ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, Grade Pro es una aplicación web en el que nos va a ayudar a crear, a manejar y a compartir esos resúmenes de evidencias resultantes de la investigación. Entonces, a esto es a lo que se le llaman las tablas SOF, que son la Evidence Profiles and Summary of Findings. Entonces, esto lo que nos va a dar como resultado es una síntesis de la evidencia de estas revisiones sistemáticas que llevamos a cabo, la síntesis de la evidencia para el desarrollo de estas recomendaciones y la información clave de los desenlaces que nosotros estamos buscando o para nosotros o para nuestro estudio son como relevantes. Esto va a estar dirigido principalmente para aquellos que quieran desarrollar una revisión sistemática o guías de práctica clínica o para quien quiera requerir
o perdón, para quien requiera recomendaciones respecto a algún curso clínico en particular en salud. La que sigue, por favor. Entonces, el uso de Grade Pro igualmente es un proceso. La primera parte va a ser, bueno, como partimos desde un principio con la formulación de la pregunta en formato pico, ya que con esta pregunta es con la que nosotros vamos a determinar los términos mesh y los términos booleanos que nosotros vamos a utilizar precisamente para obtener la búsqueda y los estudios que nosotros queremos como resultado de esa pregunta pico. Es importante que nosotros siempre establezcamos criterios de búsqueda y los diseños de estudio para que nosotros también podamos dirigir esa búsqueda hacia la calidad de la evidencia que nosotros también estamos buscando tener como base. Se va a obtener entonces los artículos, obviamente, idealmente en texto completo para que se puedan evaluar de manera completa y a ellos, a este texto, es que le vamos a aplicar esa lectura cuidadosa y crítica de los estudios que se hayan seleccionado según los criterios. Ay, perdón, que se vaya Oigan, un poquito mi perrita, perdón. perdón, Sí. ya ahora sí ya me van a dejar aquí encerrado. Entonces, vamos a dejar que ustedes, ya que tienen la presentación, vamos a dejarlo hasta aquí. Estos son los pasos que ya habíamos visto antes. Y entonces, ¿qué les parece si para la próxima clase leemos la guía, leemos el meta-análisis de las mastografías para poder aplicar el Grade Pro? ¿Sí? Entonces, de la revisión sistemática con meta-análisis de Cochrane, entonces, de esa revisión vamos a hacer el Grade Pro, para que podamos hacerlo, para que podamos usar las manitas, poder ver cómo se utiliza, darse de alta y utilizar el software. ¿Les parece bien? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Sí, Buenísimo. Gracias. Bueno, nos vemos, amigos, y nos Bye, vemos en la doc. próxima clase, ahora sí a las 10. Ok, doctor, sí. Nos Sí, está vemos. bien. Buena Luego, hasta noche. luego. Adiós, adiós, Bye. adiós. Luego, mucho gusto.